El tema del mes es la abundancia y me inspiré en justamente un párrafo que da Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que es el maestro de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, para las personas nuevas, es el maestro prominente de nuestra Asociación para la Conciencia de Krishna, y dijo algo que es muy interesante porque habló como de lo contrario de lo que es la abundancia y la escasez. Dice así: solía decir, en este mundo no hay escasez de nada, de lo único que hay escasez es de la conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna, cuando decimos Krishna estamos diciendo Dios. Para las personas nuevas es lo mismo. Entonces empecé a reflexionar sobre la escasez y sobre la abundancia, y vamos a ir viendo las visiones de diferentes maestros espirituales de de todo lo que es nuestra filosofía, y yo les voy a ir compartiendo y vamos a ir charlando juntos. Me gustaría que vayamos como interactuando y compartiendo. Entonces, primero dice que de lo único que hay escasez es de la conciencia de Krishna, y que entonces hay abundancia de todo. Tenemos abundancia en la naturaleza, lo podemos observar en todos los elementos, las aguas, los vegetales, los minerales, los animales, las personas. Lo que sucede es que las personas, con nuestra visión materialista de la vida, lo que buscamos es tomar de la naturaleza esa abundancia, extraerla para nosotros mismos, enseñorearnos, armar nuestros propios reinos, y de esa manera podemos lograr que en algún momento todo esto escasee. Pero por el momento hay abundancia de todo. Si nos ponemos a observar el cielo, la arena, el mar, todo está en abundancia. Lo que no encontramos en abundancia es esa visión espiritual, esa visión consciente de Dios. Eso no abunda en el mundo. Lo podemos observar claramente en todo lo que nos rodea. O sea, no está esa conciencia de que nosotros somos partes integrales de un todo, que estamos asociados a todos los elementos, que somos parte de este universo, y que además, como entidades individuales, tenemos una relación eterna con Dios. Ese concepto no abunda, ese concepto escasea. Entonces, lo que yo quiero contarles es que estuve buscando en unos libros que son muy lindos, de un maestro espiritual que ya no está en este plano, que es Bhaktivedanta Swami, en diferentes guerreros espirituales, que son los textos que él habló y escribió. Él lo que hace es, de alguna manera, describir cómo es la sociedad actual, cómo es nuestro momento que estamos atravesando. Y quiero leerles entonces las características de la sociedad humana. Esto está en Bhaktivedanta Swami, el guerrero espiritual 3, y dice así: al evaluar el progreso de una sociedad, debemos examinar lo que esa sociedad ha sacrificado para ganar sus supuestas ventajas. La sociedad moderna ha sacrificado comunidades por comodidades. Hemos sacrificado conocimiento por información y sabiduría por propaganda. Además, hemos sacrificado religión por política, y más desafortunadamente hemos sacrificado amor por lujuria. Fíjense qué interesante que es la descripción que hace de la sociedad actual. Y dice también: cualquiera que viva en una comunidad que pone una gran prioridad en los recursos materiales, una comunidad donde las personas trabajan más por adquirir riquezas que por crear intimidad, está propensa a caer presa de la desesperación, así como sus amigos, colegas y mentores lo hacen. Esto es lo que pasa en la civilización moderna. Acá lo que yo quería remarcar, que si nosotros buscamos la abundancia en el mundo material, la abundancia material, esto que estamos hablando, que fuimos sacrificando en esto de priorizar los recursos materiales, sacrificamos materia por intimidad en las relaciones, ni hablar de lo que sería la autorrealización o el camino espiritual.
Fíjense en que esto tiende a la desesperación, dice Bhaktivedanta Swami. Estamos propensos a caer presos de la desesperación. Y a partir de esto, lo que yo recordé es que en la facultad yo soy psicóloga y estudié un psicólogo que se llama Maslow, que habló de la pirámide de necesidades. Es muy conocida esa pirámide de necesidades, donde él lo que habla es de que, tenemos que imaginar una pirámide desde la base hasta la cúspide, donde están las necesidades fisiológicas primero en la base, que es muy grande. Después siguen las necesidades de seguridad, la búsqueda de una casa, la búsqueda de armar una familia, la búsqueda de ciertas comodidades. Después las necesidades de afiliación, esto de poder pertenecer a un grupo, de sentirnos identificados con diferentes lugares, de pertenencia. Necesidades de reconocimiento, o sea que nosotros podamos ser reconocidos por nuestras actividades, nuestras profesiones y nuestros roles. Y por último, la autorrealización. Lo que yo observo permanentemente, primero que esta pirámide no es una pirámide que yo adhiera personalmente, porque nosotros podemos estar en las bases y nunca llegar a la cúspide. Nosotros podemos perdernos en la búsqueda de necesidades fisiológicas, de reconocimiento, de afiliación. No siempre va a suceder la autorrealización. Además que la psicología no entiende la autorrealización de la misma manera que lo que lo entiende la filosofía espiritual o nuestra filosofía. Porque la autorrealización acá sería para Maslow la conjunción de todas estas necesidades y uno se siente satisfecho cuando logra todo. Sin embargo, sabemos que podemos tener necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y no sentirnos autorrealizados. Estar aún en estados de desesperación. Y para nuestro camino espiritual, para nuestra filosofía védica, la autorrealización es cuando nosotros podemos comprender y realizar que somos almas espirituales y que dependemos permanentemente de Krishna y de Dios, o de Dios, como queramos llamarlo. Entonces nos podemos perder en esta base. Y de esa manera, justamente, no podemos avanzar. O sea, en la abundancia material lo que aparece es la escasez de la conciencia de Krishna. Y yo recordaba cuando miraba la pirámide, hace unos días vi una paciente que está en estados de desesperación, está con ataques de pánico, está muy angustiada. Y claro, lo que le sucede a ella es que tiene un esposo que está permanentemente trabajando y buscando tener más propiedades, más dinero, más progreso material. Tiene propiedades en Rosario, compró propiedades en Paraguay. Le dijo, bueno, ¿cuándo vas a frenar? Cuando tenga propiedades en España, dijo él, ¿no? Y mientras tanto, no puede tener tiempo ni para compartir con ella, ni para jugar con su hija. O sea, esto que dice Bhaktivedanta Swami, hemos sacrificado comodidades materiales por intimidad. En esta búsqueda desenfrenada hacia afuera, nos desconectamos de lo más importante. Y por supuesto esto trae la desesperación. Y fíjense en lo que dice, porque es muy interesante, algo que tiene que ver con lo que vamos a ir charlando hoy. Dice, debemos resistir la tentación de ser normales entre comillas, porque aquellos que son considerados normales actualmente aceptan los valores y prácticas de un mundo demente. En la sociedad moderna, por ejemplo, la gente normal se esfuerza por aumentar tantas comodidades como les es posible, porque creen que su éxito y valor personal están ligados al número de posiciones que han adquirido, esto que yo les hablaba recién. Tal como el chiste, que yo no lo conocía, el que muere con más juguetes gana. Si nos alineamos a este punto de vista, los juguetes medirán nuestro valor personal. Desgraciadamente, esta noción confunde el valor del material adquirido con nuestro valor inherente como seres espirituales. Y acá yo pensaba, nosotros como devotos tenemos este gran desafío de ir en contra de lo normal. Porque lo normal para la sociedad es esto de ir hacia el afuera, adquirir propiedades, buscar objetivos, alcanzar una cosa y después ir por otra. Nosotros tenemos un gran desafío. El desafío de justamente poder tomar conciencia de que toda esa abundancia material nos aleja de la vida espiritual y que nuestra mayor abundancia pasa por lo que vamos logrando, no solamente internamente, sino en la relación con todo lo que sucede en la conciencia de Krishna, que ahora vamos a hablar. Entonces,
Podemos decir que hay una abundancia material que buscan muchas personas, donde muchas veces pueden perderse en esta base de la pirámide. Y también hay otras personas que son un poco más sutiles y que van ascendiendo en esta pirámide de Maslow y que buscan justamente por medio de las buenas acciones y por medio de lo que es la ley del karma, atraer todo lo que son ganancias sutiles, ¿no? El respeto, el reconocimiento, el cariño de otras personas. O sea, por medio de acciones bondadosas, nobles y puras, las personas buscan esa abundancia del reconocimiento. Pero sabemos que estas características de la abundancia más sutil, que tienen que ver con estas cuestiones, no es espiritual. O sea, es modalidad de la bondad, es una modalidad que si bien es positiva porque hacemos buenas acciones y nos atrae y atraemos abundantemente esos resultados, no por eso llegamos a avanzar en la vida y a conectarnos con la abundancia espiritual. Y la abundancia espiritual se logra por medio de lo que en este proceso se llama Bhakti Yoga, para los que son nuevos, que es el amor por Dios, y que se realiza por medio de acciones que son parte de lo que se llama servicio devocional. Ustedes los nuevos pregunten si quieren por ahí saber algo puntual, pero digamos que ahora vamos a ir viendo por qué este proceso de Bhakti Yoga es tan abundante a nivel espiritual y es como la cima de la cima donde podemos llegar. Confirmado. Y cuando también pensé en este proceso se me vinieron dos imágenes y tienen que ver con lo que ahora voy a desarrollar con un verso que elegí. Se me presentó la pirámide de Maslow y se me presenta esto cuando digo pasos hacia la abundancia, se llama la clase, pues se me presentó una montaña como con diferentes espacios para detenernos antes de seguir avanzando. Y pensé en que el proceso de conciencia de Krishna, el proceso de la vida, tiene que ver con esto de poder subir escalones. Y lo que yo observaba cuando meditaba en esta imagen es que en la base hay mucho lugar para cuestiones materiales, para que haya muchas personas. Y en la medida en que vamos avanzando, fíjense en que los espacios se van haciendo cada vez más pequeños. Eso implica dos cosas, que tenemos que ir dejando cuestiones materiales si queremos subir y avanzar, porque se hace muy pesado. Pero por otro lado también se entiende que no seamos tantos los que vamos subiendo, porque tampoco hay lugar para tantos en un inicio, ¿no? Como que no vamos todos al mismo tiempo, porque no podríamos, vamos como subiendo de a poco. Y a veces pasa que uno en la vida espiritual se siente un poco solo, o siente que no hay muchas personas, pero es natural en este ascenso que vamos haciendo, donde a medida que vamos avanzando se va sutilizando y cada vez es más pequeño el espacio. Y en esto también pensé, ¿qué nos pasa a nosotros si vamos subiendo? ¿Cómo observamos a ese que no sube, a ese que se queda? A ese que dice, bueno, yo planto acá, estoy cansado, tengo ganas de disfrutar de otras cosas, de ver los paisajes. ¿Cómo nos relacionamos con ese que no busca esa abundancia espiritual directamente o en un primer momento? ¿Cómo lo miramos? Eso también me lo pregunté. Si lo criticamos, si lo juzgamos, si lo rechazamos, o si podemos mirarlo de otra manera, que es lo que vamos a hablar hoy. Y también en esto de avanzar, así como es bueno respetar a ese que se queda un poco más atrás, sin juzgarlo, sin criticarlo, también es importante que si uno va avanzando, el que se queda atrás no trate de agarrarnos para que nos sigamos, ¿no? De la misma manera. Porque a veces pasa que uno inicia un proceso espiritual y la familia o los amigos tratan de amarrar a ese otro para que no pueda seguir subiendo. Y eso tampoco es natural. De hecho, ayer escuchaba una clase de biodecodificación también, y el profesor decía que la vida está hecha para ir hacia adelante, ¿no? Para avanzar. La mirada va hacia adelante, las piernas caminan hacia adelante, las manos van hacia adelante. No es natural retroceder. Entonces, si el avance se da, tenemos que permitirlo, porque de esa manera recibimos todas las bendiciones para seguir elevándonos. En cambio, si nos detenemos, si vamos para atrás, es como que la vida entiende, o la energía entiende que uno ya se retrasó, que no tiene sentido acompañar porque ya no vamos hacia ningún lado.
Entonces es importante tener esta concepción de que tenemos que ir hacia adelante y avanzar hacia esa abundancia espiritual. Ahora bien, insisto en esto de cómo miramos a él, al que se queda, cómo miramos a el que no quiere avanzar, porque me inspiré en un verso que primero quiero contarles una breve introducción, porque tiene que ver con Advaita Acharya. Yo le pregunté a Prabhu Arjuna un poquito su historia como para que pueda resumírselas y contárselas. Advaita Acharya, para quienes no saben, era un líder, un devoto mayor de gran autoridad en la conciencia de Krishna hace más de 500 años. En esa época no había muchos devotos, no había personas practicantes de Bhakti Yoga como ahora. Había más bien una visión como impersonal de Dios, un Dios sin forma, no se tenía la noción de este amor, de esta relación directa que nosotros estamos practicando. Y Advaita Acharya lo que observaba era justamente esta falta de fe, esta falta de conciencia de Krishna. O sea, veía esto, que escaseaba esta visión de amor por Dios, por los demás, y estaba muy preocupado por esa situación, porque sentía esto de que el mundo podía perderse. Entonces lo que él hace es orar y adorar, una shila con agua de tulas, y una shila es una piedra que tiene la particularidad que representa a Krishna, representa a Dios, y él le oraba por medio de un mes entero, y lo que logró es que Krishna descienda a este mundo como Chaitanya Mahaprabhu, que es una de los avatars, de las formas que toma Krishna para venir a esta encarnación, que es la encarnación de la compasión, la encarnación del amor. Entonces lo que yo pensaba en esto, lo que puede hacer la oración, lo que puede hacer un devoto que está preocupado realmente por los demás, por el mundo, por estos que no quieren avanzar, por estos que se quieren quedar donde están. Entonces les quiero leer la traducción y el significado que da Srila Prabhupada a un texto del Chaitanya Charitamrita Adi Lila 13.67, que habla justamente es muy cortito, pero a partir de ahí vamos a hacer un desarrollo, que habla de Advaita Acharya Prabhu. Dice, pero a Sri Advaita Acharya Prabhu le dolía ver a toda la gente sin conciencia de Krishna hundirse en el disfrute material de los sentidos. O sea, sentía dolor. Y Srila Prabhupada dice en el significado, Srila Prabhupada, nuestro maestro, dice en el significado: al auténtico devoto del Señor Krishna siempre le duele ver la condición caída en que está el mundo entero. Fíjense que dice, no dice el devoto puro en este momento, dice el auténtico devoto. Siempre le duele ver la condición caída en que está el mundo entero. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, acá está lo que dije al inicio, solía decir, en este mundo no hay escasez de nada. De lo único que hay escasez es de la conciencia de Krishna. Esta es la visión que tienen todos los devotos puros. A causa de esta falta de conciencia de Krishna en la sociedad humana, la gente sufre terriblemente, hundida en un océano de ignorancia y de complacencia de los sentidos. El devoto, al observar esto, se siente muy apesadumbrado de la situación en que se encuentra el mundo. La clase anterior, Prabhu Arjuna decía esto de que él no necesitaba venir acá por él mismo, ¿no? Hacer servicio, sostener todo esto que nosotros estamos compartiendo, que estamos vivenciando gracias a los devotos que están como tomando causa en el servicio. Pero fíjense, yo no quiero analizar a Prabhu Arjuna, pero fíjense en que en realidad cuando un devoto es sincero, cuando un devoto realmente está siguiendo un proceso espiritual serio, siente la necesidad de hacerlo. Está preocupado por los demás, ¿no? Está dolido por los demás. Entonces, esta es la verdadera compasión, porque nosotros podríamos caer en esto de, uy, mirá cómo está sufriendo tal persona, con tal enfermedad,
con toda situación económica. Uno podría estar dolido desde ese lugar. Sin embargo, el dolor del devoto que es sincero, el dolor del devoto que está avanzado, es justamente sentir compasión por esa falta de conocimiento espiritual y salir al mundo a brindarlo. Y gracias a eso estamos acá, porque cuando ora y baja Chaitanya Mahaprabhu, eso fue lo que justamente permitió que nosotros cantemos el mantra Hare Krishna, estemos meditando en Krishna, estemos bailando y cantando, tomando prasada, ¿no? Gracias a que un devoto oró con desesperación, con amor, para que nosotros nos beneficiemos. Entonces, esta es la verdadera compasión. No perdernos en los sufrimientos materiales, sino entender que la única solución a todo eso es la visión espiritual. ¿Alguien quiere decir algo hasta acá? ¿Quieren compartir, comentar algo? Sí, yo quiero decir Sí. que yo conocía la pirámide de Maslow y al comienzo pensaba, bueno, qué raro, yo no puedo, primero que no puedo creer que no esté Dios en ninguna parte de la pirámide, es como que no lo puedo entender. Y después que primero yo lo pensaba como la cúspide, ¿no? Y hoy lo pienso diferente, porque lo pienso en la base, porque para ser una base fuerte, ¿entendés? Como una necesidad primaria, como la primera necesidad, como la de el alimento y el que no te falte el alimento. ¿No existe lo más primordial? Dios. Es que esa es la visión del devoto, ¿no? El devoto no piensa en necesidades físicas sin Krishna, sin Dios. No puede pensarlo así. Esa es la visión. La pirámide de Maslow es una visión materialista de la vida. Pero también, o sea, se equivoca en el sentido, para mí, ¿no? Desde mi humildad, se equivoca en el sentido de eso, que podemos perdernos en los aspectos y nunca llegar como a autorrealizarnos ni siquiera como personas. Porque nos podemos perder en las cuestiones como más burdas de la vida. Como todo el tiempo corriendo atrás de una zanahoria, ¿entendés? Claro, todavía no consigo esto, entonces no soy feliz, y todavía no consigo esto, y nada te va a llenar ese hueco que tenés, porque el único que te puede llenar ese hueco es Krishna. No sé, ese vacío, ¿no? Uno sigue buscando otras cosas. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, con respecto a lo que dice Bri, ¿no? ¿Cómo estás? Con respecto a lo que dice Bri también, como que cuando Dios está en la base, también como que toda la opulencia material a la que uno puede acceder o a la que uno puede anhelar, también cobra un sentido espiritual, porque uno puede realmente como desear esa opulencia para hacer más servicio, para ponerlo al servicio de los demás, para favorecer que la sociedad se beneficie con conciencia de Krishna. Entonces, como que está bueno eso de poner a Dios en la base para que todo lo material se transforme y tenga un sentido espiritual. Así es. Y siguiendo esto de la compasión y del devoto que ora frente a esta visión materialista de la vida, también extraje algo muy similar, pero se los quería compartir también, de Hridayananda Das Goswami, que es otro maestro espiritual que sí está vivo, y en la guía completa del Bhagavad Gita les quiero leer lo que dice, porque hay un texto que dice compasión hacia todos los seres. A medida que dedicamos nuestras acciones a Dios, el gusto superior de la devoción nos desapega gradualmente de las modalidades de la naturaleza material. Escuchen esto, un síntoma esencial del progreso en este sendero es la preocupación verdadera para con todas las entidades vivientes. O sea, otra vez habla de preocupación. Y no es la preocupación de la ansiedad, ¿no? De anticiparnos negativamente a las cosas. Es la preocupación sincera de aquel que sufre. De aquel que sufre y no tiene recursos espirituales para sobrellevar la vida. Aunque alejado de los asuntos mundanos, el devoto de Krishna se preocupa mucho por el bienestar último de todas las almas. Fíjense que no dice ni siquiera de todas las personas, de todas las entidades vivientes, de todas las almas.
Y sigue diciendo, Krishna afirma 2 veces que quien está realmente dedicado a él, también está dedicado al bienestar de todos los seres. El alma sabia no es un mero humanista, o sea, esto que hablábamos, no hace solamente acciones bondadosas y piadosas, sino que es un amigo misericordioso de todos. Krishna es gentil hacia todos los seres, viendo la igualdad última de todas las almas. El devoto de Krishna no perturba a los demás, no odia a ningún ser. Tanto la sabiduría como la austeridad requieren de ahimsa, esto es no violencia, nunca herir y perjudicar. Fíjense en que Dayananda Das Goswami dice lo mismo que hacía referencia a Prabhupada en el significado, ¿no? De cómo un devoto puro se preocupa por el resto de las personas. Entonces, yo me preguntaba, o sea, ¿quién es abundante? ¿Quién es abundante para ustedes? ¿Quién es abundante? ¿Qué es la abundancia entonces? ¿Quién se puede sentir abundante en este mundo? Alguien autorrealizado, los devotos. Los devotos. ¿Y por qué? El que comparta a Dios con los demás. El que comparte a Dios con los demás. ¿Y los devotos por qué? Porque no solo pueden progresar bien materialmente, sino que tienen la abundancia espiritual. La abundancia espiritual, para los que son nuevos, este proceso de Bhakti Yoga es un proceso donde lo que se propone es que estemos conectados con Dios de una forma personal todo el día. Y eso lo hacemos cuando nosotros preparamos el alimento, porque lo ofrecemos primero, se puede cantar el mantra, se ofrece, después se toma el alimento, ya ahí estamos conectados. Algunas personas tienen deidades en su casa, entonces adoran esa forma y se conectan directamente con la forma de Krishna. Meditamos en la japa, en el mantra Hare Krishna, lo repetimos muchas veces por medio de un rosario, lo cantamos, lo podemos cantar como hicimos al inicio antes de la clase. Nos encontramos con devotos, no somos amigos de los devotos. Entonces, nuestro día está tomado por la práctica espiritual. Y entregamos nuestras acciones, los resultados de las acciones, nuestro trabajo, nuestra familia, estamos con conciencia espiritual. Y eso es lo que torna abundante. O sea, la abundancia es cuando hay mucho de algo. Y materia tenemos de sobra, pero si nosotros logramos relacionarlo con Krishna, esa materia se espiritualiza. Y la abundancia se transforma en espiritual. Entonces, esto es la abundancia. Y también algo importante acá lo que dicen los devotos, que en realidad uno es abundante cuando puede compartir. Cuando uno puede compartir esto que sabe con otras personas. Ahí uno se torna abundante. Cuando uno puede dar sin recibir a cambio, sin esperar a cambio. Y pensaba en Prabhupada cuando vino a Occidente, que vino de la India en un barco con sus 70 años, tuvo 2 infartos, pasó por muchas dificultades, muchas austeridades, vivió en Estados Unidos, pasó de la India a Estados Unidos. Prabhupada también estaba preocupado por todos nosotros. Y gracias a esa preocupación estamos también aquí. Y algo que yo no sé exactamente el pasatiempo, pero algunos de ustedes lo saben, me gustaría que lo digan, que cuando Prabhupada llega a Estados Unidos, bueno, apenas estaba ahí, antes de la fiesta ve todas las personas comprando para Navidad regalos y paquetes, y Prabhupada lloró de compasión, porque veía que todas esas personas, detrás de todo ese mundo material o esa búsqueda para el afuera, estaban perdiendo sus vidas en la materia. Y se estaban perdiendo justamente lo que él traía y conocía, que era la conciencia de Dios. Ahí también tenemos otro ejemplo de una persona preocupada, misericordiosa, compasiva. No le era ajeno el sufrimiento, no le dijo, ay, estos karmis, cómo están, estos materialistas, cómo están comprando, juzgando, criticando. No, Prabhupada lloró. Y no se quedó llorando. Lo que hizo es ejecutó acciones precisas para compartir lo que hoy estamos nosotros adquiriendo. Porque esto también es importante, no es cuestión solamente de preocuparnos por el otro. Uno se puede preocupar
y que quede todo a nivel mental, como un deseo. La preocupación tiene que pasar a la acción. Y también, siguiendo con un pasatiempo de Srila Prabhupada, qué importante para la abundancia espiritual escuchar al maestro espiritual. En ese mismo momento que él estaba pasando mucha escasez material y él iba todos los días al puerto para volverse a India porque no encontraba asidero en Estados Unidos. ¿Qué hacía ahí? Le habían robado lo que tenía, la máquina de escribir, los libros, y estaba muy preocupado, pero él decía, su maestro espiritual le había instruido que tenía que compartir el conocimiento de Krishna en inglés en Occidente. Esa era su instrucción. Entonces cada vez que iba y decía, no, pero un día más, un día más, un día más. Y por esa instrucción, esa es la abundancia, escuchar al maestro espiritual. Y toda la escasez se convirtió en los 108 templos y en esta abundancia, estar hoy en este lado del mundo, escuchando una hermosa clase como la que estás dando, Chaitanya. Gracias, aprecia tanto siempre. Gracias. Y Srila Prabhupada tenía un eslogan que decía, vida simple, pensamiento elevado. Tenemos que comprender eso, cuanto más adquisiciones materiales tenemos, yo no estoy en contra de la materia, que tengamos lo que necesitamos, lo que digo es vivir como tras eso permanentemente. La materia no da, la materia siempre nos está quitando. De hecho tenemos que hacer siempre cosas para pagar los impuestos, pagar el alquiler, pagar la ropa, pagar la comida, siempre estamos teniendo que darle a la materia. Entonces si nosotros llenamos nuestra vida de cuestiones materiales, no vamos a poder lograr esa abundancia espiritual. O sea, es muy importante tener lo necesario, ¿no? Esto es lo más simple, ser simples, porque de esa manera nos elevamos. Y además, porque sin esta abundancia espiritual el mundo es muy difícil. Yo particularmente a veces hasta digo, ¿cómo hacen las personas que no hacen un proceso espiritual para vivir? ¿Cómo hacen? Me pregunto, ¿cómo hacen con las enfermedades? ¿Cómo hacen con los fracasos afectivos? ¿Con las muertes? ¿Cómo hacen? Bueno, realmente se vive de modo desesperado. Se vive de sufrimiento en sufrimiento. Había un maestro espiritual que decía que las alegrías en este mundo siempre están entre dos dolores, o sea que siempre es más el dolor que la alegría. Entonces, si no tenemos la abundancia espiritual para poder leer las cosas que nos pasan, es muy difícil esta vida. Yo particularmente no lo hubiese podido tolerar sin una visión espiritual, sin un entendimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos este tesoro que es la conciencia de Krishna. Y es importante que podamos ofrendar esto que nosotros adquirimos, hacer una ofrenda, ¿no? Porque también la abundancia tiene que ver con los ñaña, ¿cómo se pronuncia? Yaya. Los sacrificios, las ofrendas. En el capítulo 3 del Bhagavad Gita se habla en este capítulo de esto. Y es importante que nosotros también podamos, con esto que recibimos, ofrendarlo. Y acá también Dayananda Das Goswami habla de esto de la ofrenda, o sea, cómo vamos a ofrendar este tesoro que tenemos, que es esta conciencia espiritual, la visión espiritual de la vida. Y dice, mejor que la simple ofrenda de los bienes materiales, fíjense en lo que dice, es la propia mente abierta a la verdad espiritual. La ofrenda del conocimiento, o sea, la mejor ofrenda que podemos hacer es compartir el conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? De que somos almas espirituales. Esa es el primer aprendizaje, de que somos partes integrales y porciones de Krishna, que estamos relacionados con Él, que somos sirvientes de la materia, no estamos para explotarla, no estamos para tomarla, estamos para servir con conciencia de Krishna.
Ese es el conocimiento que tenemos que empezar a compartir. Uno realiza esta ofrenda de conocimiento mediante el aprendizaje de los sabios. Y el conocimiento adquirido es que todos los seres existen dentro del alma suprema Krishna. O sea que gracias a los sabios, a todo lo que estamos viendo hoy, nosotros podemos justamente compartir este conocimiento. Y fíjense lo que dice también. Dice, de hecho se alcanza la paz por saber que Krishna es el disfrutador. Después de describir la futilidad de las ofrendas a los dioses que conceden únicamente recompensas temporales, Krishna afirma que él personalmente trae todos los dones necesarios para que ellos se van a él. O sea, esto también es importante. Los dones que recibimos, la abundancia que recibimos, viene de Dios. Y Él se encarga de brindarnos lo que necesitamos. De hecho, hay un verso que dice esto, ¿no? Que Dios nos da Krishna nos retiene lo que tenemos y nos da lo que nos falta. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que lo que nos falta es lo que desde el ego lo podemos pensar. Y lo que hace Krishna con nosotros nos va a dar la abundancia que necesitamos desde el alma. Aquello que realmente es necesario para nuestra evolución. Pero Él nos da los dones. Krishna describe al Bhakti Yoga como una ofrenda espiritual de todo a la fuente de vida. Y dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que sacrifiques y ofrezcas en caridad, toda austeridad que realices, hazlo como una ofrenda a mí. Entonces, es muy importante reconocer esto, que los pasos para la abundancia es tomar conciencia de que nuestra vida puede tornarse espiritual y que todo lo tenemos que ofrendar y agradecer. Esa es la abundancia. Lo que podemos ofrecer y no lo que podemos recibir. Porque eso ya lo vemos que no tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con la escasez. Porque todo lo que vivamos con visión material, hoy lo tenemos y mañana lo perdemos. No hay nada que se vaya a quedar con nosotros. Pero cuando nosotros podemos ofrecer todo lo que recibimos, lo espiritualizamos y se torna eterno. Acciones eternas que quedan para siempre en nosotros. Inclusive se van cuando nos vamos, ¿no? No quedan los juguetes materiales, como decía Vikrita Swami, sino que nos llevamos todo ese bagaje espiritual con nosotros. Y esa es la abundancia. Tengo algo más para leerles para finalizar, pero quisiera que si alguien quiere comentar algo de lo que hablamos hasta acá, quieren compartir alguna experiencia. Sí, Bonnie. Sí, quería decir que la mayor abundancia de toda la humanidad es el conocimiento, porque a través del conocimiento podemos conectarnos absolutamente con todo. Eso es el medio por el cual llegar al objetivo supremo, conocer. Y cuando tenemos conocimiento podemos conectarnos con la materia como es debido. Conocimiento. Gracias. ¿Alguien más? Hay un pequeño pasatiempo de una persona que está buscando lo más preciado, como una joya, la joya más preciada del mundo, y la va a buscar a lo de un santo, y cuando va a buscar esta joya, el santo la tenía, creo que es Sanatana Goswami el pasatiempo, me parece, no me acuerdo, por eso digo un santo. Cuando va a buscar esta joya, el santo la tenía tirada ahí como en la basura, y dice, ¿cómo yo vengo a buscar la joya más preciada y esta persona lo tiene ahí tirado como si fuera algo que sin valor? Debe tener algo que es más preciado. Y agarra y le dice, sí, realmente tengo algo más preciado, pero si querés que te lo dé, tenés que agarrar y desapegarte de esta joya que yo te regalo, tirala al medio del río, y cuando te desapegues, vení que yo te voy a dar esta joya más preciada que eso que está ahí. Y cuando vuelve, va y se desapega de esta joya, vuelve y este santo le da el Mahamantra Hare Krishna.
mantra es Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. La joya más preciada de toda la existencia. De hecho, se dice que la ofrenda y el sacrificio en esta era es cantar el mantra Hare Krishna. Este mantra lo que dice es que Krishna es totalmente atractivo, que es la fuente de todo placer, y Hare es la energía material que viene de Krishna. Y cuando, bueno, por ahí para las personas que estamos ya más conectados con el mantra de hace tiempo, Prabhupada decía que era una oración de también pedir, fíjense, en pedir servicio, estar bajo el servicio de Krishna. Esto que hoy estamos hablando, esto de preocuparnos por los demás, de un modo amoroso, de un modo compasivo. Gracias, Brahma Martia. Pero esto, ¿no? Fíjense, iba a buscar un anillo de oro, esto, la abundancia material, y se encuentra con que la abundancia espiritual estaba en otro lado, ¿no? Estaba en algo mucho más sutil, estaba en el mantra, y no en un objeto de oro. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos muchas veces en los objetos de oro que encontramos en el mundo y nos olvidamos eso, que está mucho más cerca de la abundancia, es mucho más posible y cercana. También hay otro pasatiempo ¿Sí? de la vendedora de frutas que la escuché que Bhakti Sundar Goswami lo narra, y era una parte que no conocía, que no estaba en el Srimad Bhagavatam, y está muy hermosa para compartirla, porque esta vendedora de frutas que vendía, distribuía frutas en las distintas aldeas, pero le habían dicho que había en un lugar un niño que se llamaba Krishna y que era muy hermoso. Entonces ella creía que decía mango, ofrecía su fruta, pero en realidad ella decía Govinda, Govinda, iba por todos los lugares llamándolo, hasta que llega a Gokula, donde vivía Krishna. Entonces dice Govinda y sale el niño Krishna para intercambiar con la vendedora los granitos, como también está en el Srimad. Lleva los granitos que se le pierden en el camino. Cuando llega la vendedora lo ve y le da toda la fruta, pero le dice, lo que quiero es que te sientes en mi regazo y me digas madre. Entonces él le dice, hace eso y la mira. Y ella se va, llena completamente. ¿Te imaginas que te mire Krishna a los ojos? Entonces, cuando ella sigue camino, su cesta está muy pesada. Entonces mira y tiene joyas. Pero lo que ella hace ahí es arrojar las joyas al río Yamuna, porque ya no le hacen falta. Qué justo, porque ahora miren lo que les voy a leer, es llamativo como todo va llevando a cada paso de la clase. Voy a leerles algo más que les quiero compartir de la reina Kunti. Pero Arjuna la clase anterior habló de la reina Kunti también. Evidentemente conocía mucho de la abundancia porque hay muchos versos que hablan en este libro de la abundancia. La reina Kunti era una devota pura, que era la tía de Krishna, vivió en la época de Krishna, lo conoció, estuvo con él, le pasaban situaciones muy difíciles y él siempre venía a ayudarla. Y en el Srimad Bhagavatam 1.8.40, les voy a leer la traducción porque es muy linda y tiene que ver justo con esto que acaba de comentarnos nuestra devota, y dice así. Le dice Kunti a Krishna, todas estas ciudades y aldeas están floreciendo en todos los aspectos porque hay hierbas y granos en abundancia, los árboles están llenos de frutas, los ríos están fluyendo, las colinas están llenas de minerales y los océanos están llenos de riquezas. Y todo esto se debe a que tú les has lanzado tu mirada, ¿no? Justamente, la mirada de Krishna torna todo abundante. Cuando Krishna nos mira, todo florece, todo se enriquece. Por eso es tan importante que nosotros
Nosotros sabemos que cuando cantamos el mantra estamos directamente relacionados con él. No hay diferencia entre Krishna y su nombre, entonces de alguna manera lo estamos mirando. Bueno, en la deidad lo estamos mirando, en las imágenes lo estamos mirando, en la presencia de los devotos lo estamos mirando, o sea, en todos los lugares donde nosotros nos relacionamos con Krishna estamos conectados con él. Podemos verlo en la naturaleza también, con esa conciencia, ¿no? de saber que todo lo que vemos emana de él. Y de esa manera también lo estamos mirando. Y si lo estamos mirando, él por supuesto que también nos está mirando a nosotros. Entonces, la reina Kunti dice también, Krishna, aparte de ti no tengo nada que exigir. No tengo posesiones, tú eres mi única posesión. Así que por favor no me desdeñes. Y dice Prabhupada, esta posición es muy hermosa. Cuando alguien no depende de nada material, sino que simplemente depende de Krishna, ha alcanzado la posición de conciencia de Krishna de primera categoría. Cuando una persona se empobrece en lo material, tú eres la única riqueza. Fíjense en esto que estamos hablando, ¿no? Entre escasez y abundancia. Cuando te toma a ti como la única posesión, de inmediato se libera de las actividades de la naturaleza material. En otras palabras, por alcanzar a Krishna, de esa manera alcanza la posición trascendental del absoluto. En ese momento, esa persona se vuelve feliz contigo, Krishna. Tú eres feliz contigo mismo y aquel que se entrega a ti se vuelve feliz tal como tú lo eres. Bueno, esto no hay felicidad independiente de Dios. Hay desesperación. El mundo material es desesperante sin esta conciencia espiritual. Y la reflexión para cerrar la clase, yo ya quisiera cerrarla. Tengo una reflexión para hacer justamente, es esto de poder pensar en nuestra propia vida cuánto nos importa el otro. El otro no, por ahí el más cercano, porque a veces es fácil preocuparnos por el que tenemos en casa. De hecho, se llama el amor en la modalidad de la pasión, ¿no? Como el amor que tiene que ver con nuestra biología, que tiene que ver con lo que sentimos que es nuestro, que nos pertenece, ese amor que nos sentimos identificados. La pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con los demás? Con los demás, aquellos que no son de nuestra sangre, aquellos que a lo mejor no conocemos, que nunca nos dijeron nada lindo. ¿Cuánto nos preocupamos? ¿Y qué podemos hacer con eso? Porque lo que estuvimos viendo es esto, ¿no? Como que el devoto abundante está pendiente de los demás, está orando por los demás, está buscando respuestas para los demás, conocimiento para los demás. Y también de esa manera captar la mirada de Krishna, porque Krishna se complace cuando nosotros estamos en servicio, y de esa manera también nos mira, y de esa manera todo como florece, y podemos encontrar esa felicidad y esa paz que tanto buscamos. Esa es la reflexión que quería compartirles. Gracias. Si alguien quiere decir algo.